Saludos, esto es Palabras de Vida, el mensaje de hoy para la eternidad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que se ha debatido mucho en los medios y entre todas las personas. Hemos tenido noticias, ha habido enfrentamientos, ha habido debates y pues vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios lo que es el homosexualismo. Estuvimos escuchando en entrevista o en conferencia a Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica. Él afirmó muy vehementemente que el homosexualismo no es pecado. Incluso animó a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a llevar una vida, una vida feliz, una vida matrimonial parecida a la vida de dos personas conformadas por un hombre o una pareja conformada por un hombre y una mujer. Pero ya que un hombre de Dios lo dijo, y sé que es un hombre conocedor de la Biblia, sé que es un hombre que se supone que ha estudiado teología, entonces miremos lo que la Biblia dice, ya que él lo afirma, si es así exactamente. De manera sorpresiva y en un lenguaje abierto que no se acostumbra a escuchar entre los sacerdotes, Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica en Colombia, habló de las relaciones entre homosexuales. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca. Jesús lo único que les dijo, un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ninguna atracción es mala. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. La pregunta que vamos a responder en el día de hoy ¿es pecado el homosexualismo? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Empecemos por la historia de lo que es la homosexualidad a través de las páginas de la Biblia. Pensemos en uno de los primeros pasajes y más debatidos acerca del tema del homosexualismo, Sodoma y Gomorra. La Biblia narra en Génesis capítulo 18, capítulos 19, que 2 ciudades, exactamente 5 ciudades, fueron destruidas. Estas 5 ciudades, testigos históricas de lo que Dios puede hacer cuando se propaga y se expande el pecado de manera abundante. Lo que puede pasar con un país que promueve el homosexualismo, que promueve el pecado, como estas ciudades, es que puede ser destruido de la misma manera como Sodoma, Gomorra y las demás ciudades fueron destruidas. Pero sigamos respondiendo entonces lo que la Biblia dice con respecto al homosexualismo. Y comenzamos con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran unas ciudades, 2 ciudades, que quedaban básicamente al sur de Israel, suroriente de Israel. Eran ciudades poderosas. Imaginamos que eran muy famosas porque el término Sodoma, la palabra Sodoma, es lo que vamos a repetir en varias ocasiones en nuestro estudio, es la traducción del vocablo hebreo Sodom. Y la palabra Sodom significa secreto. Así que podemos pensar en Sodoma, una ciudad muy parecida a lo que hoy conocemos como Las Vegas, pero tal vez mucho más desbordada en pecado que lo que conocemos hoy con esa ciudad. Los que conocen la ciudad de Las Vegas pueden recordar que también es conocida como la ciudad del pecado.
Así que es una forma de hacer un paralelismo entre esa antigua ciudad. Me pregunto, ¿existió Sodoma y Gomorra? La arqueología desempolvó los restos que quedaron de esas dos ciudades y las aldeas que les rodeaban. Se descubrió una gran llanura llena de ceniza, bastante evidencia de que fuego ardió allí, de que algo existió allí, pero fue consumido por el fuego. Así que, ya que la arqueología corrobora la existencia de una especie de habitación en las que se puede distinguir lo que antes fue una esfinge, en las que se puede distinguir lo que fueron casas, especie de habitaciones, algo así más o menos, no podemos entonces negar que lo que la Biblia afirma con respecto a la existencia de estas ciudades es real. Sodoma y Gomorra y sus aldeas vecinas existieron y eran ciudades más que todo no dedicadas para la vivienda y para el crecimiento de pronto de los hijos. Más que todo era una ciudad de diversión, una ciudad de comercio y el paseo de aquellos que quieren aventurar. Ya sabiendo esto, ahora pensemos qué se hacía en Sodoma. Dice la Biblia que Lot, sobrino de Abraham, llegó a vivir en Sodoma después de que Abraham le permitiera escoger entre las tierras que él tenía. Y vemos que Lot se posesiona de un lugar de autoridad en Sodoma. Cuando los ángeles, dice la Biblia, enviados por Dios para destruir a Sodoma, Gomorra, llegan, encuentran a Lot sentado en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es un lugar de autoridad. Básicamente, Lot era quien permitía que entraran las personas o que no entraran las personas a la ciudad, ya que tenía que ser seguramente una ciudad amurallada o por lo menos debía tener un cerco que limitara lo que era la ciudad para su habitación, trabajo y comercio. Lot recibe a los ángeles, dice el pasaje, y los invita a quedarse en su casa. Por cierto, una costumbre muy común en el Oriente Medio, sobre todo en estas regiones de Israel, ofrecer hospitalidad a aquellos viajeros que vienen con evidencias de haber tenido un largo camino. Lot les hace llegar a su casa, pero dice el texto que ya cuando entró la noche, los habitantes de la ciudad tocaron a la puerta de Lot para pedirle de manera enérgica que les entregara a los dos varones que habían entrado a posar en la casa de Lot. La demanda consistía, más o menos palabras, digo de lo que decían los habitantes, interpreto las palabras, entréganos a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Dice la Biblia que desde el más joven hasta el más anciano habían decidido ir en contra de Lot porque tenía dos personas, dos varones allí, evidentemente eran varones. La Biblia dice claramente que Lot los identificó como hombres. Por lo tanto, llegan hombres a solicitar a Lot que les entregara a los varones que él había hospedado bajo su techo. Así que Lot, tratando de defender a estos varones, les dice, oh hermanos, no hagáis esto, miren que yo les he dado techo, no hagan este mal. Miren, incluso dice Lot, les ofrezco a mis hijas que son vírgenes, que no han conocido varón, no se han acostado, no han tenido relaciones sexuales todavía con ningún varón, y hagan con ellas lo que quieran. Eso habla del estado conceptual que tenía la mujer en ese entonces. La idea de Lot era defender a los varones que habían llegado a su casa, aún entregando a sus propias hijas. Así que Lot recibe a estos hombres y los hombres usan una palabra que nosotros identificamos como un hebraísmo. Un hebraísmo es una forma única de hablar en el idioma hebreo. La expresión es conozcamos. La palabra se traduce como conocer porque es la forma como se entendía que se podían tener relaciones sexuales. Algunos argumentan que los hombres de la ciudad lo que querían era
echar a estos hombres de la ciudad porque los consideraban intrusos. Y pues argumentan que lo que se condena en la ciudad era la falta de hospitalidad. Pues, si era la falta de hospitalidad, ¿por qué Lot ofrece a sus hijas a cambio de los varones? El vocablo que se usa para referirse a las hijas de Lot es hagan con ellas lo que quieran. Es más, Lot aclara, son vírgenes, como diciendo, es atractivo lo que les estoy ofreciendo porque no son mujeres que han tenido marido, sino mujeres aún vírgenes. Quiere decir que Lot entendió muy bien que lo que los hombres de la ciudad querían era abusar sexualmente de los varones que habían llegado a la casa de Lot. Eso debemos tenerlo claro y es una de las primeras menciones que se hace en la Biblia. Hay otro caso en la Biblia al que quiero hacer colación en este momento. Tenemos en el libro de los Jueces la historia de un levita y una concubina. La concubina porque no era su esposa oficial, no era casado con ella. A eso se le conoce como el concubinato. Pero parece que la concubina no se había portado bien con el levita y buscándola, viajando con ella, llegan a la casa de un hombre que les da alojo y en ese alojo, igual que como en el caso de Lot, en la noche, en este caso no eran sodomitas, eran benjaminitas. Estaban exigiéndole al hombre de la casa que les entregara no a la concubina, sino al levita. Y el mismo vocablo que usaron los sodomitas para pedir a los varones que estaban en la casa de Lot, es el mismo vocablo que los levitas usaron, los benjaminitas usaron para pedirle al anciano que les entregara al levita. Entréganoslo para que lo conozcamos, entendiendo que conocer aquí es un hebraísmo que se refiere exactamente a tener relaciones sexuales. Así que realmente yo corroboro, puedo comprobar que el pecado por el que se condena a Sodoma y a Gomorra es el homosexualismo. Es algo claro y la evidencia la corrobora la arqueología en el día de hoy. Vamos a ver algo más. Miremos la etimología de los vocablos que se usan para referirse a homosexualismo en la Biblia. Uno de los primeros vocablos en los que quiero centrarme, y lo deben conocer todos aquellos estudiosos de la palabra de Dios, es el vocablo shakab. El vocablo shakab se usa en Levítico capítulo 18, verso 22. El vocablo se usa en la frase que le voy a leer a continuación. Dice, no te echarás con varón como con mujer. La expresión echarse con varón es el vocablo hebreo shakab. Pero, ¿qué significa la expresión hebrea shakab? Significa acostarse, tener relación sexual, cohabitar en una misma cama. Bien, si el versículo, la traducción que tenemos a nuestro hermoso español es echarse con varón, como con mujer, debemos entender claramente que Dios está condenando llamémoslo de una manera cruda, el apareamiento entre dos personas del mismo sexo, o dos hombres o dos mujeres. Se está condenando aquí y apenas vamos por la primera cita que quiero usar como significado de lo que la Biblia llama pecado. El homosexualismo es pecado. Claro, todos aquellos que dicen que el homosexualismo no es pecado, imagino que vieron este pasaje, pero no le dieron la importancia que merece. No entendieron, no lo vieron o no indagaron en la etimología de la palabra shakab. Seguimos con otro pasaje, ya que no vamos a hacer doctrina con un solo versículo. El pasaje está en Levítico, nuevamente, capítulo 20, verso 3. Dice el pasaje de la siguiente manera: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Ahora, mire el grado de castigo que recibe el homosexualismo.
lo que es acostarse dos personas del mismo sexo, sostener relaciones sexuales. Sobre ellos será su sangre. La palabra que se usa aquí, aunque la traducción varía un poquito, la primera dice echarse con varón, la segunda dice ayuntarse con varón, la palabra es la misma, shakab, S-H-A-K-A-B. Son términos hebreos. Recordemos un detalle, la Biblia no se nos escribió en español o en inglés. La Biblia se escribió originalmente por sus autores, sus agiógrafos, en hebreo. Estamos en el Antiguo Testamento, estoy usando la versión Reina Valera de 1960, así que estoy usando una traducción, pero cualquier versión, como la Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, debe exactamente usar el mismo vocablo hebreo, aunque la traducción varíe un poquito. De pronto se pueden usar diferentes palabras, pero el sentido es el mismo. Vamos a ver otro pasaje. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. Sé que muchos están en este momento en expectativa porque han escuchado a una autoridad decir que el homosexualismo no es pecado. Pero ya llevamos 2 citas bíblicas que en sus idiomas originales condenan el homosexualismo como algo pecaminoso. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Hubo una acusación de que los cristianos estábamos torciendo la palabra de Dios porque estábamos usando la palabra sodomita para referirnos a otro pecado y que usábamos el nombre de la ciudad de Sodoma para traducir los vocablos de manera torcida. Bien, efectivamente la Reina Valera tradujo sodomita. Aquí lo tengo así. Tal vez la Nácar Colunga, la Jerusalén, que son versiones netamente católicas, lo dicen de manera diferente. Acostarse con varón, echarse con varón. Pero veamos cuál es el vocablo hebreo que originalmente el agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, usó para referirse a este hecho. La palabra es kedesh. Kedesh es una expresión que se refiere a una persona que está consagrado a un oficio, pero más que todo con inclinación sexual. O sea, un kadosh o un kedesh es un varón dedicado a la prostitución cultural o ritual. ¿Por qué se hace la claridad? Fíjese, a pesar de que tenemos aquí la traducción del hebreo al español, aquí hay 2 tipos de prostitución. Dice, no haya ramera, o sea, la prostituta, la mujer, la hembra. Para esa palabra se usa otro vocablo muy parecido al del varón, kadasha, porque es una persona que es mujer femenina consagrada a la prostitución y a la idolatría. Tenemos entonces 2 pecados mencionados en el mismo pasaje. Uno se está refiriendo a la prostitución femenina y el otro a la prostitución masculina. Lo puede mirar en cualquier Biblia. De pronto la versión varía un poquito las palabras, pero el original de donde se saca el texto que ha sido traducido es hebreo. Y el vocablo hebreo que se usa allí es ese. Kedeshá, Kadash, masculino, Kedeshá, femenino. De pronto tenemos aquí algún especialista en hebreo. Sabrá que lo que estamos diciendo es así. Muy bien, llevamos 3 citas bíblicas, no hemos incluido o no quiero incluir Sodoma y Gomorra, aunque está más que explicado. Vayamos a otros pasajes, como por ejemplo, Primera de Reyes 14:24, habla de los sodomitas a los cuales Dios condenó. Hubo varios reyes en Israel que en medio de su pecado aprobaron estos prostíbulos rituales donde había hombres y había mujeres. Siempre fue condenado el acto sexual, tanto por parte de mujeres como por parte de varones. La palabra kadosh
Es el vocablo hebreo que traduce la palabra consagrado o santo. Lo que quiere decir aquí el contexto gramatical y el contexto histórico en el que estamos, en los pasajes mencionados, es que estas personas estaban dedicadas a un ritualismo en el que se ofrecían los servicios sexuales a las personas que adoraban a los dioses de ese momento, los dioses paganos como los Baales, las Astoret, Acera y otros dioses más. Estas prácticas de idolatría involucraban el acto sexual por parte de hombres y de mujeres. Mujeres prostitutas dedicadas a la adoración de estos dioses por medio de la prostitución, igualmente los varones, pues digamos prostitutos, dedicados a ofrecer de esta manera la sexualidad de todos los que traían ofrendas a sus dioses. Es fuerte, es duro, pero es la realidad que se veía en ese entonces. Hay otros pasajes más. ¿Por qué se usó para traducir la palabra sodomita? Porque culturalmente se entendió por muchos años, siglos, que el pecado condenado en Sodoma, en Gomorra, fue la homosexualidad, el homosexualismo. Por lo tanto, era muy fácil entender que una persona practicante de esta forma de orientación sexual, como algunos le llaman, eran sodomitas, como si hubieran nacido en Sodoma. Pero hasta el día de hoy, mucha gente todavía identifica a personas que practican el homosexualismo como sodomitas. Ahora vamos a ver otros pasajes que están en el Nuevo Testamento. Hemos visto lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. Ahora miremos lo que dice el Nuevo Testamento. Una de las citas más distorsionadas por aquellos que tratan de no ver el homosexualismo como algo que Dios condena es Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Permítame leerle la cita, seguramente aquellos que conocen la palabra saben hacia dónde voy, a qué me quiero referir. Dice la palabra de Dios: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Dónde vamos a resaltar aquí, a poner una especie de línea debajo de la frase? Uso natural. Se usa para referirse al pecado de las mujeres y también se usa para referirse al pecado de los hombres. Uso natural. La palabra es uso físico. Es lo que realmente dice, si traducimos los vocablos, uso físico. O sea, las mujeres cambiaron el uso físico, entendemos natural, y por eso se tradujo como natural, el vocablo así se entiende, lo cambiaron por el que no es el físico ordenado para las relaciones sexuales. Lo hicieron tanto las mujeres como los hombres. Así que es como hacer algo que no es natural. Es como hacer algo que no hace parte del físico, ya que es la palabra físicos la que se traduce como natural en el versículo 26 y 27 de Romanos capítulo 1. No es natural el homosexualismo, entonces, de esta manera. Veamos. En primer lugar, el versículo está condenando a aquellas mujeres y a aquellos hombres que cambiaron la parte física de su cuerpo, que por naturaleza es para tener relaciones sexuales, la cambiaron por otra que no es para eso. Bueno, usted puede imaginarse, si usted no practica este pecado, a qué nos estamos refiriendo. Y los que son homosexuales, los que están viviendo en esta forma de vida, saben a qué me estoy refiriendo. ¿A qué se refiere el texto bíblico? Pero vamos un poquito más, aquí en este mismo pasaje de Romanos 1, 26 y 27. Dice aquí que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ok, retribución es
recompensa el pago por lo que se hizo. ¿Cuál es el pago del homosexualismo? Bueno, además de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos también el problema de la disfunción rectal. Muchas de estas personas, en un alto porcentaje, pueden terminar usando pañales, pues ya que los hombres usan el recto para satisfacer sus deseos sexuales, pues es una desviación sexual, no es natural. Por lo tanto, el ano, como lo conocemos, como se llama este órgano que hace parte de nuestro cuerpo, pues no fue diseñado por el santo creador para las relaciones sexuales. Más que todo es un órgano excretor y que debe ser usado para eso. Si lo usamos para lo que no es, pues en mi estudio, no soy médico, pero averiguando lo que los especialistas han descubierto con respecto a las prácticas de los homosexuales, es bastante aberrante. Pueden llegar incluso a meter el puño de la mano cerrada, en este orificio, que está diseñado para mantenerse cerrado y en ese estado de cierre, a manera de hermetismo, no permitir que salga lo que no debe salir o que entre lo que no debe entrar. Es un órgano que está diseñado por Dios para excretar, botar, no para lo que lo usan. Aunque haya quienes defiendan esa postura, estoy usando la Biblia y quiero apelar a la parte espiritual de todo el que me está viendo y oyendo en este momento. Esa parte espiritual que clama y que te pide volver al Creador, volver a ese Dios eterno, ese Dios que está haciendo un llamado maravilloso. Esa es la idea de la enseñanza. Queremos entonces entender que la retribución de esta práctica realmente es mala. Hablemos de la expectativa de vida de quienes practican el homosexualismo. Uno de los estudios que se realizó arrojó una evidencia bastante preocupante. Normalmente, a nivel mundial, la expectativa de vida de un varón es de 75 años. Pero aquellos que practican el homosexualismo, tanto hombres como mujeres, la expectativa de vida baja, no es igual, porque viene acompañado este pecado con todas las consecuencias del mal uso del cuerpo. Es una forma de dañarse físicamente. Sigamos con lo que la Biblia dice con respecto a esta práctica, el homosexualismo. Tenemos ahora primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y dice el texto, ni los que se echan con varones. Los afeminados se están refiriendo a aquellas personas que seguramente en el tiempo del apóstol Pablo habían practicado la homosexualidad. Tal vez actuaban como mujeres los varones, o las mujeres actuaban como varones. A estos el apóstol Pablo, ya convertidos a Cristo, habiendo conocido el mensaje de la palabra de Dios, les dice: pórtense varonilmente, porque el vocablo que se usa aquí es delicados. Entonces, debían comenzar a tomar aquellas actitudes que identifican a un varón. Pero la siguiente expresión es mucho más clara. Dice, ni los que se echan con varones. La expresión griega para referirse a esta palabra es arsenokoitai. Arsenokoitai. ¿Qué significa esa palabra griega? Deben conocerla aquellos que han leído la Biblia. Es una palabra que también seguramente hemos escuchado bastante y está españolizada, digamos así. Esta palabra se usa aquí y se usa también en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 9 al 10. Permítanme leerle el texto. Dice,
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Y en esa misma lista de pecados se menciona a los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, y dice, para los sodomitas. El vocablo que se usa es el mismo, arsenokoitai. Es un vocablo que está hablando de un hombre en la cama. ¿Qué es lo natural? Un hombre y una mujer en la cama. Y aclaremos, en el matrimonio. Pero está hablándose de que si el mensaje es para un varón, este varón se echa en la cama con otro varón. Es la idea. ¿Cuántos pasajes hemos visto? Hemos visto muchos. Usted puede mirarlo, puede verificar, pero llegar a la conclusión a la que llegué yo. Realmente el homosexualismo sí es pecado. Es abominable ante los ojos de Dios. No es algo que está en la mente de Dios para el hombre, por las diferentes consecuencias que hemos mencionado. Pero entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es Génesis 1:26, Mateo 19 y muchos pasajes más. Varón y hembra los creó el Señor. Dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es cierto que muchos matrimonios heterosexuales han terminado tristemente, muchos matrimonios han terminado hasta en el asesinato. Incluso personas viven en adulterio, practican la fornicación estando casados en el matrimonio, en el santo vínculo del matrimonio. Pero eso no da lugar para destruir lo que Dios creó como familia. La familia sí está siendo atacada y por todos lados, pero es nuestro deber mantener el modelo original que Dios estableció. Creo que el pasaje en el que Jesús dice que los postreros días, estos días, serían como los días de Noé, en el sentido de que la gente se estaría casando y dándose en casamiento. Si casarse no es pecado, entonces ¿a qué clase de casamiento se está refiriendo el Señor? Creo que entonces se está refiriendo precisamente al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios, a lo que Dios le agrade. Así que quiero concluir este segmento diciéndole, si eres homosexual, te has declarado como homosexual, mientras estés vivo tienes la oportunidad de conocer por ti mismo lo que la Biblia enseña. Una de las cosas que la Biblia enseña es que vas a tener que presentarte delante de tu Creador un día. Tal vez lo veas lejano o tal vez no lo creas. Quiero por eso apelar a tu espíritu, apelar a tu raciocinio espiritual, a tu inteligencia emocional, si vas a presentarte delante de tu Creador. Y este llamado es para que tú te acerques, para que nos contactes o te acerques de alguna manera a la palabra de Dios. No escuches a aquellos que están tratando de, a su manera, interpretar la palabra de Dios y mostrar un Dios que permite lo que precisamente condena. Hay oportunidad. El homosexualismo es un pecado como cualquiera de los otros que menciona la Biblia. Aquí hemos mencionado algunas listas que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, mencionó. Los mentirosos tampoco heredarán el reino de los cielos. Los adúlteros tampoco, los fornicarios, los asesinos, los calumniadores, los homosexuales tampoco. Ahora, hay personas que te van a decir que es una enfermedad. Otros van a decir que no creen en la Biblia y por lo tanto pueden elegir lo que quieran. Pueden seguir así, pero es mi deber advertir lo que la Biblia enseña. Otros dirán que realmente, pues, el hombre y la mujer son la misma cosa, el mismo género, no hay distinción. Pero la Biblia dice que es varón y hembra. Eso está muy claro y muy bien definido. Si te han dicho que no se define la sexualidad de la persona sino hasta que ella tiene 12 años, error.
Error. La pediatría ha descubierto que precisamente entre la cuarta y la sexta semana de gestación, ya el feto está definido como varón o hembra, así que no es a los 12 años. Tú puedes ser un varón o una mujer mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, y puedes tomar esa decisión en el día de hoy. Nadie te va a señalar si tú haces de Cristo tu Salvador y comienzas a vivir como Él manda en su palabra. Repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Si quieres, puedes decirla mentalmente. Dila, pero hazla de corazón. Puedes también reflexionar con respecto a lo que hemos dicho. Dile, Señor Jesús, entra a morar en mi corazón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser aquello para lo que tú me hiciste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes comunicarte conmigo a través del correo electrónico proyectosrema@hotmail.com. Te doy mi número celular, es el 315-778-5026. Te hago una invitación especial a la iglesia donde estoy pastoreando con mi esposo. Iglesia Catedral Bíblica Rema. Está ubicada en la urbanización El Parque, Soledad, frontera con Barranquilla. La idea es alcanzar ambas ciudades. Allí estamos en la calle 45, número 44B04. Ánimo, en el Señor hay solución y hay respuesta. Dios te bendiga.